Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Carmen León, presidenta de la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. El placer es mío, siempre. Bueno, Carmen, un año más la organización ha preparado un completo programa de actividades en torno a ese 25 de noviembre. En menos de 2 semanas tendrá lugar ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o también conocido como Día Internacional contra la Violencia de Género. Y es que ya en el año 99 la ONU otorgaba carácter oficial a una fecha que, sin embargo, ya recordaba el brutal asesinato de las hermanas Mirabal desde 1981 en Colombia. Ya sabéis, después de su persecución, encarcelamiento y asesinato en el año 60. Ya son, pues bueno, muchísimos años, ¿verdad? 54, recordando pues a Minerva, María Teresa, Patria y bueno, su sufrimiento y su lucha contra la tiranía trujillista. Efectivamente, además fueron mujeres valientes que lucharon sobre todo contra esa tiranía, contra esa dictadura, y fueron asesinadas precisamente por eso, porque plantaron cara al opresor y plantaron cara como mujeres, y no se les perdonó, porque además eran mujeres de una élite, o sea, de una gente de una clase social elevada que teóricamente debería de haber estado apoyando al dictador, y no lo hicieron y les costó la vida. Pero vamos, que lo de los asesinatos a mujeres por violencia machista, por el hecho de ser mujeres, han acaecido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que afortunadamente cada vez hemos ido tomando más conciencia, y sobre todo los movimientos feministas hemos conseguido que este problema salga al espacio público, que se mantenía en el ámbito de lo privado y entonces no se conocía, y eso sí lo hemos conseguido. Mira, yo creo que ya nadie considera que la violencia es algo privado, la violencia machista, aunque se ejerza en el ámbito privado, pero nadie lo considera como un problema de pareja y privado, y nadie además, al menos en expresiones y políticamente incorrectas, no tiene nadie esas expresiones de decir que bueno, que si las matan por algo será. Casi nadie se atreve a decirlo, pero hay mucha gente que lo piensa, porque se ha presentado hace poquito, lo ha presentado el Instituto Andaluz de la Mujer, unas encuestas que hizo Andalucía Detecta, y los jóvenes, que ya no estamos hablando de la sociedad en general, sino de la juventud, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, hay un porcentaje, no me he traído los datos, elevadísimo de chicos que sigue considerando que el espacio que tiene que ocupar la mujer es el espacio de la casa. Sí, sí. Eso en una juventud. Y siguen pensando, un porcentaje también que pone los pelos de punta, que las mujeres es que aguantan el maltrato. Pasan las cosas porque la mujer aguanta el maltrato. En fin, unos datos demoledores para nosotras, porque tantos años luchando y tantos años trabajando por esta causa, por erradicar la violencia, y que todavía y que cada vez más notamos, primero, que está bajando la edad de los asesinos, la edad de los maltratadores, las edades de las víctimas, y además constatamos que nuestra juventud no tiene la conciencia de la necesidad de la igualdad y de la necesidad de la erradicación de la violencia, porque mientras exista la desigualdad y exista el machismo, la violencia se va a seguir dando. O sea, efectivamente, estamos ante pues, una lacra social, una tragedia cotidiana además para muchísimas mujeres y para muchísimos hijos y muchas familias, que efectivamente hay que combatir desde las aulas. De hecho, los especialistas sobre todo temen cómo en los últimos años quizá el ámbito educativo y el sanitario también, ahora hablaremos también de la faceta de la parcela legislativa, pues de alguna forma se está quedando un poquito, bueno, pues en el aire, ¿no? Todo aquello que llegaba con aquella nueva ley de género, con aquella ley del año 2004, donde la sociedad pues pensaba que el planteamiento transversal que tenía este documento iba a dar respuesta a tantísimas décadas y a un problema que efectivamente no es coyuntural, es estructural y deviene de una cultura y una sociedad determinada,
pues en realidad pues se ha quedado un poquito ahí, como decimos, en el aire, en el horizonte, mucho por mejorar, mucha actividad por vuestra parte. Recordemos que sois la plataforma pionera en Andalucía, que desde el año 97 pues venís representando a muchísimos colectivos, en la actualidad más de 70, y no solo asociaciones, colectivos, también personas a título individual, partidos políticos, sindicatos, pero aún así queda mucho por hacer, ¿no? Sí, muchísimo. Y nosotros participamos como colectivo en el anteproyecto, en la elaboración del anteproyecto de ley. Nos fuimos a Madrid, recogimos firmas porque no se aprobaba, y en fin, pero luego a la hora de aprobarlo, que se aprobó en el 2004, hubo que hacer concesiones, porque para que se aprobara por todos los grupos políticos hubo que hacer algunas concesiones. Eso unido a que, claro, las cosas cuando se ponen en marcha es cuando realmente nos damos cuenta del déficit y de las lagunas que existen. Y hay muchas lagunas, pero en el tema de la prevención a través de la educación no consideramos nosotras que la ley tenga lagunas, como que no se ha aplicado como debería. Entonces, por eso nosotros hemos hecho, en el mes de octubre hicimos una jornada educativa con otros colectivos de mujeres, precisamente para analizar, para evaluar la ley integral en este aspecto. Habíamos hecho antes este tipo de jornadas de seguimiento de la ley en el ámbito jurídico, y esta vez hemos puesto el foco en el ámbito educativo. Y nos hemos dado cuenta que la ley integral pone en marcha una serie de herramientas muy interesantes, pero que a la hora de la práctica nuestro sistema educativo no garantiza el cumplimiento de la ley. No tiene instrumentos ni recursos para garantizar el cumplimiento de la ley en ese aspecto de la prevención. Y digo que tiene unos instrumentos muy buenos, pero no están funcionando. Episodios terribles que no dejan de producirse. Además, Carmen, lo decíamos antes de entrar en directo, que no entienden pues de clases sociales, zonas. Cuando consultamos ese cómputo que hacéis continuamente y en permanente actualización, pues vemos que hasta la fecha ya nos acercamos a la cincuentena, ya nos acercamos a las 50 víctimas, que tenemos además este año que lamentar la muerte de dos mujeres cordobesas entre Córdoba y provincia, una de ellas en Nerja y otra de ellas pues en Pozo Blanco, el caso de Patricia. Y pues una lista que empezaba tristemente con el crimen, con el brutal asesinato de Adela en Vilanova y la Geltrú, y que no ha parado hasta la fecha. Vamos por esa cifra, detrás hay muchas familias rotas, muchas historias terribles y lo que nos queda por recorrer, y eso que hace 54 años ya, ¿no? Y muchas criaturas, hijos e hijas que son víctimas también, que ahí hay una asociación que además que se creó aquí en Córdoba también, que se llama Beatriz Dinestrosa, que de familiares de víctimas mortales por violencia machista, y esta asociación permanentemente está denunciando el desamparo en que se encuentran los hijos y las hijas y las familias directas de las mujeres asesinadas. Eso es terrible, los casos que se dan, cómo tienen que cargar con las deudas, con un montón de cuestiones, y ahí están peleando también esta asociación por facilitar el camino a estas víctimas que no hay ni tan siquiera un cómputo real ahora se ha abierto ese cómputo, la creación de ese cómputo, pero hasta ahora no se sabía siquiera cuántos niños y cuántas niñas habían quedado huérfanos y huérfanas, porque además quedan huérfanos de ambos, porque la madre es asesinada y el padre va a la cárcel, con lo cual, y un padre además que ha asesinado a su madre, pues es terrible. Son situaciones de muchísimo sufrimiento. Mira, la violencia machista genera una cantidad de sufrimiento, porque ya estamos hablando de las mujeres asesinadas, que es como la punta del iceberg, pero lo que hay ahí abajo, hasta llegar a la ese cantidad punto, de mujeres sufriendo de manera callada, silenciosa, sin atreverse, o peleando porque han intentado salir y las dificultades son terribles, una cantidad de sufrimiento atroz es lo que genera. Y entonces no hay derecho a que las personas tengan que sufrir de esa manera, sobre todo porque
De lo que se trata el ser humano es de ser feliz, de lo que se trata cuando tú tienes una pareja, cuando tú buscas o haces un proyecto de vida en común, es buscar la felicidad, y eso no puede hacer como no se haga en un plano de igualdad. Si hay alguien que pisa a alguien, al otro ya no, a la otra ya no se puede construir ese proyecto de verdad. Una lucha en la que tenemos que estar todos y todas, ¿verdad? Y se tienen que sentir protagonistas tanto las mujeres como los hombres, porque todos somos también parte de la solución, ¿verdad?, de este drama. Y bueno, pues nos alegramos de que más de medio siglo después del crimen brutal, de aquellas mariposas que decía el poeta, de las 3 heroínas de Ojo de Agua de República Dominicana, todavía en torno a esta fecha nos reunamos y hagamos diferentes actividades que buscan, como decíamos antes de entrar en directo, seguir concienciando, difundiendo y sobre todo pues con ese gran temor, ¿verdad?, que da ver que generaciones muy jóvenes, nuevas generaciones, pues todavía no presentan ese tipo de siguen teniendo la idea del amor romántico, siguen teniendo la idea de que los celos es algo que es una demostración de amor, sigue eso de que me controle, claro, es que como me quiere, pues me tiene que controlar. Entonces, claro, hay cosas que una dice, ¿cómo puede ser posible que se considere que los celos, si la persona no confía en ti, no te respeta, es que esa relación no interesa, no lleva a ningún sitio. Entonces es muy importante, debería de darse desde la escuela, desde los ámbitos más bajos de escolarización, una educación afectivo-sexual que haga que las personas, chicos y chicas, vivan las relaciones de otra manera y vivan su afectividad de otra forma y resuelvan los conflictos dialogando y pacíficamente, no imponiendo y violentando a la otra persona. Entonces hay muchísimo trabajo por hacer, mucho. Y es verdad que llevamos muchos años y es verdad que a veces nos cansamos pero cuando vemos el sufrimiento y como lo palpamos, porque estamos en contacto con las mujeres y palpamos la injusticia, palpamos el sufrimiento, yo creo que eso es lo que nos hace estar permanentemente en rebeldía y permanentemente en solidaridad con ellas y permanentemente diciendo hay mucho camino por recorrer. Hemos recorrido mucho, eso hay que reconocerlo también, hemos avanzado muchísimo. Pero el trayecto es largo también, Carmen. Queda mucho camino por recorrer. Y además en este momento concretamente pues realmente preocupa, ¿no? Cómo están bajando las denuncias, también esas órdenes de protección, las mujeres se sienten más desamparadas y el mercado laboral tampoco les ofrece una alternativa y una respuesta a romper ese ciclo de violencia, abrir la puerta y bebernos las calles, ¿no? Como, mira, como decía Pasión Vega. A nosotras cada vez nos cuesta más decirle a una víctima denuncia, fíjate lo que te estoy diciendo, sabiendo que ese es el primer paso y que si no se da ese primer paso el mecanismo de protección no se puede poner en marcha. Pero hay tanta deficiencia en ese mecanismo de protección. Eso que tú planteabas de la independencia económica es fundamental para poder salir y para poder sacar sus criaturas adelante. Entonces estamos viviendo un momento en los aspectos de los logros y los derechos de las mujeres, un retroceso tremendo. Primero porque no se está apostando claramente y políticamente, porque claro, aquí obras son amores, a mí los discursos son necesarios, pero si los discursos no van acompañados de una apuesta económica, fíjate qué fácil, de una apuesta económica, los recursos están ahí y te dice, se mantienen los recursos, claro, pero donde tú atendías a 200 mujeres, ahora atiendes a víctimas, ahora atiendes a 50. Entonces no me digas que los recursos están ahí, que los recursos están, pero de una manera muy deficiente. Entonces, todo eso está perjudicando esta causa. Y este momento no es bueno, estos momentos históricos que estamos viviendo, esta maldita crisis que este capitalismo nos ha impuesto, no favorece para nada la igualdad entre los seres humanos y por supuesto tampoco favorece la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Y seguir peleando. Mira, antes, cuando asesinaban a una mujer en España, enseguida, primera plana en el periódico local del sitio que fuera, en los medios en la televisión, en los telediarios, tal, primera plana. Ahora nos cuesta encontrar a las mujeres asesinadas,
te lo dicen así, no como primera noticia, ni como segunda, ni como tercera. Entonces, como no hayas visto en ese momento el telediario, como no hayas visto tal, nosotros tenemos unas alarmas que nos saltan pero aún así cuesta. Esta mañana mismo me decía Flor, la compañera que lleva los temas del cómputo, me decía, Carmen, que hay un montón de nombres que no los encuentro, que es que no encuentro las noticias, o sea, que es que se ha aparcado. Todo el tema de la igualdad entre hombres y mujeres se ha aparcado, o sea, las políticas de igualdad se han aparcado, pero es que el tema de violencia se ha aparcado también. Ahora en estos días te dirán y te saldrán todos los políticos y las políticas a decir que ellos están en contra y que van a apostar y que van a apostar. Pero los presupuestos es rebajar, rebajar y rebajar. Oye, la apuesta tiene que tener si no, ¿de qué estamos hablando? Ya estamos hartas de discursos y de apostar y este ayuntamiento lleva 2 años que no firma convenio con la plataforma. Y todas estas actividades, pues para poderlas llevar a cabo con eso hace falta dinero, ¿no? De todas formas las estamos llevando a cabo y nos estamos arreglando, y la manifestación va a salir este año como todos los años y vamos a poner las mesas informativas y pero cuesta el doble porque tienes que andar buscando que otras organizaciones te presten esto, te presten lo otro, andas ahí con una cantidad de esfuerzo que de la otra forma, con el apoyo institucional, pues lo teníamos mucho más fácil. Bueno, pues nos está costando el doble y el triple de esfuerzo y el doble y el triple de trabajo. Pero bueno, ahí está. Y aún así, ahí está ese programa en marcha ya y además a nuestra mano tú has traído ese díptico también. Sí. Tenemos la cartelería entre el domingo 16 y hasta el martes 25. Vamos a encontrar diferentes actividades. El 25 pues pondremos, ¿no?, el broche con esa doble cita, el paro de 5 minutos en la Puerta de los Trabajos y además, bueno, ese será a media mañana a las 12 y también el pleno contra la violencia machista a las 6 de la tarde, mesas informativas, ¿verdad, Carmen? Porque sí, no empezamos queremos ya que... este domingo que viene, empezamos ya con las mesas, porque nos gusta acercar la información. Tenemos unos dísticos que se llaman Tu vida lo que importa, y esos dísticos o lo importante es tu vida. Y esos dísticos los repartimos en casi todos los mercadillos. A lo largo de esta semana, en todos los mercadillos de la ciudad hay puestas mesas informativas donde acercamos, pues, a estas mujeres que no tienen tanto acceso a la información, pues les acercamos los dísticos que vienen a decir las señales de alerta cuando en una relación tú veas que esto que te insulta, que te dice tú no sabes, que te ridiculiza, que tal, en fin, todo eso, un poco ayudar a las mujeres a que sepan descubrir, detectar los principios de la violencia para no tener que llegar a mayores. Y esa información durante toda la semana, como digo, va a estar en todos los mercadillos y luego tendremos el domingo la manifestación. Día 23, efectivamente. Y el día 25, o sea, el 24 por la mañana será el pleno que todos los meses tenemos, los plenos en el Ayuntamiento y en la Diputación, pues será el 24 por la mañana en la Diputación y el 25 por la tarde en el Ayuntamiento. Y a mediodía pues estaremos en las instituciones y en los centros de trabajo, que espero que todo el mundo haga los minutitos de paro y salga a la puerta. Bueno, pues todos unidos contra, bueno, pues esta enfermedad social injustificable, así lo definía Soledad Cazorla, fiscal general contra la violencia de la mujer desde hace 9 años. Ella misma hace muy poquito en una entrevista pues reflexionaba sobre la necesidad de que las mujeres pues sigan confiando o recuperen la confianza también en el ámbito de la justicia. Mucho recorrido, Carmen, pero también pues mucho camino por recorrer que esperemos que sigáis compartiendo con esta casa, con nosotros. Así que, Carmen, muchísimas gracias por haber venido y, por supuesto, espero que la próxima vez que nos veamos iniciemos la entrevista pues hablando de lo bien que han marchado, como cada año, estas actividades y de la calurosa acogida que han tenido, porque es fundamental que todos los ciudadanos y ciudadanas nos unamos contra la violencia de género. Eso espero, eso esperamos, que el día 23 las calles de esta ciudad se llenen. Y luego, por otro lado, agradecer también a esta casa que siempre nos acoge, porque en los medios de comunicación tenéis un papel muy importante en todo esto. Primero porque educáis también con los mensajes y segundo porque bueno, pues hacen que todas estas propuestas lleguen a todos los hogares. Así es que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen, porque sin tu visita sería imposible. Gracias por esa ayuda y por aceptar esta invitación una vez más. Gracias y hasta pronto.